Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta, nuestra cuarta y última unidad de la Cátedra de Doctrina Policial. Hemos realizado un viaje extraordinario juntos. En la unidad 1, excavamos hasta los cimientos de nuestra identidad, explorando nuestra compleja historia, nuestra simbología y esos principios y valores que definen el ser policial. En la unidad 2, construimos el edificio de nuestro hacer moderno. Demolimos el viejo modelo reactivo y adoptamos la filosofía proactiva, inteligente y estratégica de la policía comunitaria. Y en la unidad 3, que acabamos de concluir, nos paramos en el filo de la navaja. Analizamos el marco normativo de nuestra herramienta más peligrosa y más crítica, el uso legítimo de la fuerza, entendiendo a profundidad la LORULF y nuestro mandato constitucional de ser protectores de derechos. Hemos cubierto el quiénes somos, el qué hacemos y el cómo lo hacemos. Hoy, señores, en esta unidad final vamos a hablar del alma de la profesión. Vamos a hablar de la deontología y el mando policial. Esta unidad articula los tres pilares que definen al profesional. Ya no hablamos solo del policía en la calle, hablamos del líder, del comandante, del tomador de decisiones. Vamos a hablar de la deontología, nuestro código de deberes, del mando, cómo ejercemos la autoridad, y de la obediencia, cómo la recibimos. Y quiero ser claro desde el inicio, esta unidad se basa en la premisa de que nuestra autoridad, su futuro grado de teniente, de capitán, de coronel, no emana únicamente de la insignia que cosen en su hombro, emana fundamentalmente de su capacidad para ejercer esa autoridad dentro de un marco ético y legal riguroso. La legitimidad del poder que la sociedad nos delega no reside en nuestra capacidad de dar órdenes, reside en nuestra obligación de que esas órdenes y su cumplimiento sirvan al bien común y respeten la dignidad humana. Hoy, en esta primera clase de este contenido, vamos a sentar la base de todo mando, la deontología profesional y la ética policial. El propósito de hoy es dotarnos de un marco ético normativo que sea claro, robusto e internalizado, porque el objetivo no es que conozcan las reglas, es que las comprendan y las apliquen de tal manera que fortalezcan el activo más valioso que tiene la Policía Nacional del Ecuador, un activo que hoy está en crisis, la confianza de la ciudadanía. Para construir este perfil profesional, es imperativo que empecemos por diseccionar los conceptos. A menudo, en la calle, en los medios e incluso en nuestros propios pasillos, usamos las palabras ética, moral y deontología como si fueran sinónimos. Pero para un profesional sus diferencias son cruciales, y entenderlas define la calidad de nuestra actuación. Empecemos por la moral. La moral es, en esencia, un fenómeno cultural. Es el conjunto de normas, de valores, de costumbres que un grupo social específico, en un momento específico, acepta como buenas o malas. La moral es lo que se hace o no se hace en un contexto. Pensemos en el Ecuador. La moral en una comunidad rural de Chimborazo puede tener matices muy diferentes a la moral en un sector urbano de Guayaquil. La moral es un consenso social, es lo que su familia, su barrio, su cultura le enseñó que estaba bien. Luego tenemos la ética. Si la moral es el conjunto de normas aceptadas, la ética es la filosofía que las estudia. La ética no prescribe normas, reflexiona sobre ellas. La ética da un paso atrás y pregunta, ¿por qué esto es bueno? ¿Qué significa justicia? ¿Qué fundamenta nuestro concepto del bien? La ética es la reflexión filosófica abstracta sobre la moral. Ahora bien, señores, piensen en esto. La Policía Nacional del Ecuador tiene más de 50.000 servidores. ¿Qué pasaría si dejáramos que cada uno de esos 50.000 policías actúe en la calle, armado, basándose en su propia moral personal, en lo que su barrio le dijo que era bueno? O peor, basándose en su propia reflexión ética sobre lo que él o ella considera justo en un momento dado? Sería el caos absoluto. Tendríamos 50.000 códigos de conducta distintos. Tendríamos anarquía. Aquí es donde entra el concepto más importante para nosotros, la deontología. La palabra viene del griego deón, que significa deber, y logos, que significa ciencia o tratado. La deontología es literalmente la ciencia del deber. Si la ética es la reflexión filosófica, la deontología es su aplicación práctica, obligatoria y codificada para una profesión. La deontología policial es el conjunto de principios, deberes y normas éticas que han sido escritos en piedra, codificados en nuestros manuales, reglamentos y leyes para gobernar nuestra conducta.
Es la traducción de los principios éticos abstractos, como la justicia, el respeto, la integridad, en reglas de actuación concretas y de cumplimiento obligatorio. Esta distinción, señores, es vital, es el núcleo de esta clase. Un funcionario policial no actúa basándose en su moral personal, no actúa basándose en su ética filosófica. El policía actúa fundamentalmente basándose en el deber prescrito en su código. Mientras la ética pregunta, ¿qué es lo bueno?, la deontología policial pregunta, ¿cuál es mi deber? Y para nosotros, profesionales armados del Estado, la deontología no es opcional, no está sujeta a interpretación personal, es la norma vinculante que fundamenta nuestra legitimidad. Permítanme darles un ejemplo crudo, un ejemplo del Ecuador de hoy. Usted y su compañero están en un patrullaje en Durán, una zona que sabemos está bajo una presión extrema de violencia. Responden a una llamada y tras un enfrentamiento, logran capturar a un individuo, un presunto sicario, que acaba de asesinar a un niño. La comunidad está furiosa. Sus propias emociones están al límite. Su moral personal, la de la comunidad que grita «mátenlo», le dice que ese individuo es un monstruo que no merece vivir. Su ética personal entra en un debate filosófico sobre si la vida de ese hombre tiene algún valor. Pero ¿qué dice su deontología? Su deontología es fría, clara y no negociable. Su deber no es ser un filósofo. Su deber no es ser un vengador moral. Su deber es neutralizar la amenaza, como vimos en la unidad 3, Lorulf, garantizar la integridad física de ese detenido, prohibición de la tortura, leerle sus derechos constitucionales, aunque le queme la boca hacerlo, y ponerlo a órdenes de la autoridad judicial competente. En ese momento, cuando usted esposa a ese individuo y lo protege de la multitud, usted no está protegiendo a un asesino, usted está protegiendo el Estado de Derecho, usted está demostrando que su actuación se basa en un código profesional, de ontología, y no en el impulso barbárico de la venganza, moral. Esa decisión, en esa fracción de segundo, es lo que nos diferencia de ellos, es lo que nos da la autoridad moral y legal para portar el uniforme. Ahora, ¿de dónde sale este código de deberes? ¿Es un invento local? ¿Es algo que decidió un comandante general en Quito? No, nuestra deontología responde a estándares internacionales, y el estándar de referencia global, la ley madre de nuestra ética profesional, es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por las Naciones Unidas en 1979. Este documento establece los principios universales que deben guiar a toda fuerza policial en el mundo. No tenemos tiempo de analizarlo todo, pero quiero enfocarme en los artículos que son la esencia de nuestro deber. El artículo 1. Establece que los funcionarios cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Señores, quiero que enfaticemos esa palabra. Todas. El código no dice protegiendo a las personas buenas, no dice protegiendo a los ciudadanos de bien, no dice protegiendo a los que nos aplauden, dice todas las personas. ¿Saben lo que esto significa en la práctica? Significa que nuestro deber deontológico es proteger el derecho a la vida del sicario que acabamos de capturar. Significa que en una manifestación, como las que hemos vivido en octubre de 2019 o junio de 2022, nuestro deber es proteger el derecho a la protesta del estudiante que nos está gritando e insultando y al mismo tiempo proteger el derecho a la propiedad del dueño de la tienda que está siendo vandalizada. Nuestro deber es con todos. Esto no es una opción, es la definición de nuestro profesionalismo. Y luego, el artículo 3. Este artículo es la base de todo lo que estudiamos en la unidad 3. Dice que el uso de la fuerza debe ser excepcional y solo puede usarse cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. El principio de absoluta necesidad, que hoy está en nuestra LORULF, no es un invento de la Asamblea Nacional del Ecuador. Es un principio deontológico, un deber universal, que el mundo adoptó en 1979. Nos dice que nuestra primera opción nunca es la fuerza. Nuestra primera opción es la presencia, la verbalización, la conciliación, como nos manda nuestra propia Constitución en el artículo 163. La fuerza es el fracaso de todo lo demás, es el último recurso. Nuestra deontología, por lo tanto, nos obliga a ser primero servidores y protectores, y solo como última ratio, como último recurso, ser controladores por la fuerza. En nuestra próxima clase profundizaremos en este código de deberes.
Analizaremos la prohibición absoluta de la tortura, artículo 5, y el deber de desobedecer órdenes ilegítimas, artículo 8, que son el núcleo de la obediencia responsable, que veremos más adelante. Por ahora, quiero que se queden con esta idea. No somos filósofos, no somos moralistas, somos policías, y eso significa que somos profesionales de la deontología, somos agentes del deber. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.